Then, now, You can't see me. forever. Together. Oiga, familia hispana, gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de WWE aquí todas las semanas en la casa de todos ustedes. W en español. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis panas, sigo contento porque el universo de WWE acaba de disfrutar el fin de semana pasado la fiesta más grande de este verano, SummerSlam, con grandes regresos y hasta con un camión. ¿Pueden creerlo? Un camión, pero más adelante hablaremos de eso. Por ahora, vamos a dirigir nuestra atención hacia la lucha por el campeonato femenino de Raw en el evento SummerSlam, donde vimos uno de esos impresionantes regresos. Hay mucho en juego en Nash Vegas. Bianca Belair sabe que tiene que derrotar a Becky Lynch. Otro clásico absoluto. El Nissan Stadium está que tiembla. ¡Oh, Dios! ¡Dos puños llenos de trenza! ¡El maltrato! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Pura incredulidad en el rostro de Big Time Bex. ¡Code! La redención le pertenece a la superlativa, la EST, quien sigue siendo tu campeona de Raw. Más que un combate, Bianca Belair ha ganado el respeto de Becky Lynch. ¿Qué? Ha pasado más de un año. Bayley ha regresado. Hola, Bianca. ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué? ¿Qué diablos hace Dakota Kai aquí? ¿Qué demonios está pasando en este momento? Io Sky está en SummerSlam. Y todos los ojos fijos en la campeona de Raw. ¿Pensaste que iba a volver sola como una idiota, ¿eh? Somos las tres mejores de todo el maldito mundo. Bueno, mira este careo. Bianca Belair y Becky Lynch listas para una pelea. ¡Qué increíble giro de eventos para dar comienzo a SummerSlam! Amigos, ya lo vieron, Bayley está de regreso y no viene sola. Yo creo que eso me huele a problemas. ¿Ustedes qué piensan? Pero bueno, pasemos la página porque en el pasado episodio de Raw, la mujer que no pudo conseguir el campeonato femenino de la marca roja en el evento SummerSlam, Big Time Bex, Becky Lynch, habló con nosotros para dejarnos saber que durante los últimos 20 minutos de la contienda batalló con un dolor impresionante para seguir adelante porque tenía un hombro dislocado. Y cuando el árbitro contó hasta 3 con mis hombros en la lona, yo sabía que yo había entregado lo mejor de mí, pero que lo mejor de mí no fue suficiente esa noche. Pero eso me recuerda que no soy definida por un combate. No, yo defino el combate. Y yo no soy definida por ningún título. No. Yo defino el título. Y yo nunca seré definida por ningún hombre. Yo defino al hombre. Hermosas palabras.
Y así que empezamos una nueva era, un nuevo regreso, una historia de ese regreso y que comienza ahora. Pero primero quiero dar crédito y gracias a la mujer que me ha empujado semana tras semana durante el pasado año para que sea la mejor, la B-E-E-S-T, Best. Que termine en EST, que yo pueda ser la más superlativa yo misma. Así que Bianca Belair, ven aquí. Oye, qué muestra de respeto tan bonita. Qué calidad la de Becky Lo Lynch. dijo. Esto comenzó hace un año. Todo el mundo lo conoció. El momento cuando esta mujer apareció para quitarle el campeonato de SmackDown. En ese momento a Bianca Belair. Desde allí no pararon estas dos mujeres. Y el clásico que nos regalaron para abrir SummerSlam este año es uno de los combates más hermosos de la división femenina que yo jamás he visto. La verdad es que fue un combatazo. Tú y yo nos quedamos sin voz desde que empezaba la velada, porque fue de verdad un combate de película, sabiendo lo que pasó, sabiendo lo que nos enteramos, sabiendo que se haya lesionado Big Time Bex y que nos hayan regalado ese combatazo. Por favor, estas dos mujeres hay que respetarlas. Las palabras de Big Time Bex también fueron muy lindas, hablando de no dejarse tumbar. ¿Sabes qué, Becky? No solamente defines al hombre, sino que tú eres el hombre. Ay, 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 no, pero es que WWE me sigue haciendo esto. ¿Cómo me ponen los pelos de punta estas mujeres? Por favor. Qué muestra de calidad deportiva, de espíritu deportivo, de cariño, de respeto, de profesionalismo. Pero bueno, habiendo dicho eso, te veo pronto. Sí, porque estoy lista todo el tiempo para no prepararme después. Y estoy lista para quien sea la próxima, sea Bayley o sus amigotas que pensaron que era gracioso venir a sorprenderme en SummerSlam. Pero ¿saben qué? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Justamente! ¡Justamente! ¡Es la ex campeona Bayley con sus amigas! Dakota Kai, Io Sky, Bayley, y están destrozando El brazo. a Becky Lynch. El brazo que ya tenía destrozado. ¿Te acuerdas? Lo acaba de decir, su hombro se despegó. ¡Dios mío! Y mira, Bianca va, entiendo que ayudar a Becky Lynch. ¡Claro! ¡Claro! Después de la demostración de respeto que acabamos de ver. ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Qué giro de los eventos aquí! Y tratando de ayudarla, pero el daño está hecho. Es que aquí no se descansa un día, papá. Amigos, qué duros, porque los momentos que está pasando Big Time Bex cada vez se ponen peores. Ese ataque tras bastidores empeora la situación del hombro que ya había sufrido en el evento SummerSlam, y se presume que Big Time Bex va a estar fuera de la acción por varios meses. Así que le deseamos lo mejor a Big Time Bex para que regrese nuevamente a la cima de la división femenina de Raw. Pero ¿qué más hizo esa tripleta de Bayley, Io Sky y Dakota Kai esa noche, además de lastimarle más el hombro a Big Time Bex? Simplemente fueron al ring para fastidiar una contienda increíble entre Alexa Bliss y Asuka. Y adivinen quién salió al auxilio. La propia campeona de Raw, la increíble Bianca Belair. ¡Wow! ¡Qué mujer! La campeona de esta marca tratando de defender su territorio. Esto se complica segundo a segundo entre estas mujeres, ¿sabes? Pero el trío se va corriendo y mira, vino hasta con muy buenos tenis, muy buenos zapatos de goma puestos. No me importa, si alguno de ustedes quiere un combate contra mí esta noche, vamos a hacerlo. La que sea. No importa cuál, el reto directo de una campeona lista. Parece que es Sky. Y Sky está haciendo el ojito, sí. La señaló como que esta que está aquí. ¡Ah! Mis panas mayulleros, está clarísimo que la campeona femenina de Raw, Bianca Belair, tiene un tremendo tiro al blanco en la espalda. Y una de las que está apuntando hacia ese tiro al blanco es Io Sky, quien compitió en el pasado episodio de Raw contra la campeona y obviamente, como era de esperarse, no vino sola. Le metió la chola, torniquete al brazo. Sin embargo, la campeona la madruga con tremendo antebrazo al rostro. Busca. ¡Ey, ey, ey!
Ya sabía yo. Bueno. El que tiene madrina que se bautice. Y se ancla. Sky, codazo para la campeona. La campeona queda enredada. Falla la patada. Cae uno y dos. Así. ¿Y qué te crees? ¿Que vas a ganar por trampa así como así? Oye, Asuka. Y ahora, cuidado, que ahora estas dos están Dios subiendo mío. también. Esto va sin norte, ¿sabes? Sin norte. Yo creo que el norte está claro. Ahí se Señor formó. árbitro, señor Ahí se árbitro. formó. Se armó la de San Pero Quintín. qué señor árbitro, si quién detiene esto ya. Yo- Aguantaron demasiado. Si me Yo preguntan a digo, mí. déjenlas pelear, me encanta. Son 6 fieras. Que se den pasteles, que se den lechón. Y Asuka, feo para Bailey. ¿Cómo la conecta con la rodilla? Buena patada de Kai para Bliss. Bliss se defiende con el antebrazo. Quedó desmayada Kai. Wow, pero ¿y entonces, señoritas? Tienen que venir muchos a separarlas. Ahora, Jerry, vamos a ser honestos. El talento de estas 6 mujeres en una contienda es algo que yo mira quiero ver lo que se en primera requiere fila. para separarlas. La propia campeona está aquí que no quiere soltar ahí. Yo feliz. Mire, es un Yo caos feliz. absoluto lo que se formó. Asuka, Alexa Bliss, Bianca Belair, Bailey, Dakota Kai e Io Sky. No. ¿Quieren postre? Cojan su plan de coco. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Bro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Mis panas, les tengo tremenda noticia porque WWE va a México este próximo octubre con 2 eventos de Candanga con Burundanga en Monterrey y en Ciudad de México. Así que no se queden por fuera, sean parte de la historia y vean a sus superestrellas favoritas de WWE. Entre ellos, Booyaka, el maestro del 619, Rey Mysterio estará en México. Bailame ese trompo en la uña. Pero bueno, vamos a ponernos serios para volver a SummerSlam, donde vimos un combate, última vez, último combate. Último hombre que quede en pie entre la bestia vaquera Brock Lesnar y nuestro jefe tribal Roman Reigns por el campeonato indiscutido universal de WWE. Amigos, pasó de todo. ¡De todo! ¿Me entendieron? De todo. Hasta un tractor con pala. ¡Dios mío! La energía en Nissan Stadium es palpante. Roman Reigns, Brock Lesnar, último hombre en pie. Prepárense para la guerra. Roman, sobre todo tú, porque aquí viene el conquistador. ¿Hacia dónde va Lesnar? ¿Es esto en serio? Brock Lesnar está manejando un tractor hacia el ring. ¡Dios mío! Brock Lesnar no pierde tiempo. Esto va a ser bien feo. Incapacita a tu oponente para que no pueda ponerse de pie ante un conteo de 10. Todo es legal. Mantenga a tu oponente caído de cualquier manera que puedas hacerlo. Y Brock al volante del maldito tractor otra vez. ¡Oh, Jesús! Brock Lesnar acaba de mover todo el ring. ¡Mi Dios! Lesnar acaba de levantar el ring con Roman Reigns dentro con una maldita excavadora. Esta es una de las cosas más impresionantes que jamás haya visto en mi vida. Espera un momento. Jimmy y Jay llegan a la escena. Los usos son eliminados por Lesnar. ¡No me hagas daño! Él es mi jefe tribal. Yo lo he hecho todo por ti. ¡Oh, Dios! ¡No! F5 a la mesa para Heyman. ¡Y ahora una lanza de Reigns! Es como una película de horror aquí afuera. ¡Oh, señor! Y aquí está el señor dinero en el banco. Theory atacando a Roman Reigns.
Theory parecía que iba a canjear y Brock le hizo soltar el maletín con un F5. Jimmy J atacando a la bestia. Lanza de Reigns. Brock todavía sigue en esto. Reigns con un título a la cara de Lesnar. Lesnar supera la cuenta otra vez. Es increíble. ¿De qué está hecho este hombre? Reigns con el campeonato una vez más. No regreses nunca más. Tú eres bienvenido aquí. Otra vez a Lesnar. Y ahora los Usos ayudan a Roman a enterrar a la bestia. Este fue uno de los combates más brutales que yo haya presenciado en mi vida. Tomó a los Usos. Tomó a Paul Heyman, a Theory. Tomó cada pedazo del equipo en el ringside para que Roman Reigns continuara con su histórico reinado de campeonato. El jefe tribal, la fuerza más dominante en WWE. Esto fue después del show. La verdad es que no creo que nadie haya presenciado algo como esto jamás. Vamos, esto es lo que quedó luego de que la bestia encarnada, Brock Lesnar, la bestia vaquera, destruyera el ring completo con ese tractor, montacargas, excavadora, como le quieran llamar. Pero miren la destrucción que dejó Brock Lesnar. Amigos, nunca antes visto una lucha de último hombre que quede en pie para la historia. Y la bestia destractora, como lo llamo ahora, reía ahí en el ring que él destruyó. Mis panas, fue una batalla campal lo que Roman Reigns tuvo que atravesar en SummerSlam para sobrevivir. Pero si el jefe de la mesa pudo sobreponerse a todo lo que le lanzó la bestia Brock Lesnar, Drew McIntyre va a necesitar mucho más que su espada Ángela si quiere sobreponerse y vencer a Reigns en Cardiff. Amigos, casi 50,000 coterráneos de Drew McIntyre estarán presentes en ese evento. Se trata del orgullo y el premio máximo en WWE, el campeonato indiscutido universal de esta empresa, en un evento 30 años en gestación, Clash at the Castle, el sábado 3 de septiembre. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Bro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre. Amigos, otros de los grandes regresos que celebramos en la fiesta más grande de este verano, SummerSlam, fue el de Edge, quien apareció justamente providencialmente para ayudar a los Mysterio a vencer en un combate por equipos al día de juicio de Judgment Day. Sin embargo, sabemos que Edge, quien fue apartado por varios meses de la acción y traicionado por el mismo grupo que él había creado, está de regreso en WWE con algo en la mira. ¿Saben qué es, verdad? Por supuesto, destruir al día del juicio. Y vamos, tengo que ser honesto con ustedes. Se sentía como que solo estábamos comenzando, que íbamos a un lugar. Pero aparentemente ese primer gustito del poder, bueno, los encegueció, les encegueció el juicio. Pensaron que no tenían nada más que aprender de mí. Pero estaban malditamente equivocados, ¿eh? Ahora, para ser justos, junto con Finn Balor, vamos, se salieron con la suya sobre mí. Yo no lo vi venir y eso es raro, eso es muy extraño. Me dejaron fuera por un par de meses. Pero si presenciaron SummerSlam, me vieron ponerme de pie saliendo de ese infierno en el que ellos me pusieron. Y ahora es tiempo de matar eso que creé. Finn, Damien, Rhea. Yo voy a ponerle fin al día del juicio.
Wow, por lo que estamos viendo, yo creo que el día del juicio tiene que ponerse las pilas y cuidarse porque Edge viene claro con una misión y en la primera oportunidad que consiga los va a destruir. De hecho, él lo dijo, yo voy a matar lo que yo mismo creé. Ahí se las dejo. Pero bueno, amigos, y hablando de oportunidades, ¿qué oportunidad tuvieron los Misterios en el pasado Raw? ¿Qué les parece? Fue Rey y Dominic Mysterio enfrentados por los campeonatos unificados en pareja contra los Uso. ¿Será que Rey y Dominic Mysterio aprovechan este impulso que traen de SummerSlam cuando vencieron al día del juicio para triunfar sobre un equipo que ha sido campeón por casi 400 días? ¿Será posible? Vamos a verlo. ¡Wow! ¿Cómo se han exigido? Y los 4 hombres vienen de batallas muy duras en el evento SummerSlam hace 48 horas. Abriéndose camino, el campeón. Dominic desaprovechó un momento muy lindo, pero fue a ayudar a su padre, cosa que entiendo. Mas no comparto. Los títulos son muy importantes. Busca el superplex. Cuidado, cuidado, cuidado. Busca el superplex. ¡Wow! Mira qué imagen. No, dice que no, Dominic, pero qué peligrosa posición la de ambos. La de ambos haciendo equilibrio como pueden. Un pequeño error puede hacer la diferencia entre ellos. ¿Qué va a hacer? ¡Ay, se fue! ¡Se fue! Ahí está. ¡Se fue Jimmy! Ahí está. ¡Se fue Jimmy! Va a ¡No! volar. ¡Dominic! ¡Va a volar! Nah, se le movió el blanco. ¡Las patadas bonitas! ¡Ay, ay, ay! Hay relevo. Dominic no lo vio. Y no lo sabe. Cuidado, No lo cuidado. vio. Y 1 de papá. 1 de para la victoria. 1 y 2 y 3 para retener. ¡Qué gran defensa titular! ¡Qué cerca estuvieron los Misterios! Sobre todo Dominic. Continúan imparables y continúan contando sus días. Parece que van a llegar a los 400, a los 500 y a donde les dé la gana los Uso. Este relevo fue garrafal para Dominic. No se dio cuenta y No lo finalmente vio, no lo armaron vio. el 1D. Y fue providencial para ellos. Hay que estar en la vida en el lugar correcto y en el momento correcto para que las cosas te salgan bien. Porque si no, un segundo puede cambiar la dirección de lo que tenías planeado. Siguen victoriosos. La verdad Los es que miembros del parece que linaje. nadie los podrá vencer. ¿Qué es esto? Oh. El día del juicio. Están en pleno. Dios mío, Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley. Y con lo molidos que están ya. Y son 3, y son 3. Completamente innecesario. Mira Edge, Rhea, para mira allá. Rhea, mira Rhea. Cada vez luce más imponente. Le he visto hacer ejercicio y asusta. Asusta a cualquiera y ahora asusta más. Mira cómo está torturando a Dominic Mysterio. Y después de una difícil lucha titular, aquí viene el hombre que dijo que se va a encargar de ellos, que los va a aniquilar. Amigo de Rey Mysterio, fueron campeones en pareja en el pasado. Edge abriéndose camino contra el ingrato, según él, Damian Priest, a quien quiso, sí, ayudarlo. ¡Oh! El príncipe Finn Balor. ¡Oh! De frente con su variante de DDT. El universo en Houston grita. La familia hispana se lo goza. Estamos en Monday Night Raw. Está enfurecido. Crecido y dueño del ring. Edge recibe su venganza, su desquite. ¡Ay, Dios mío! Lanza para Dominic. Oye, Lanza pero fue para Rhea Dominic. Ripley. Rhea Ripley empujó a Dominic. Dios mío. A veces es preferible mantenerse tranquilito porque queriendo hacer algo bueno puedes meter una tremenda pata. Y fue exactamente lo que vimos. Ay, amigos, estoy seguro que ese no era el final que Edge había ambicionado. Pobre Dominic Mysterio, estaba en la línea de fuego y salió perjudicado. ¡Qué impacto tan feo! Y el día del juicio logró escapar, por lo menos por ahora. Porque yo les aseguro, amigos, que con esta rabia que tiene Edge, este merequetén no termina todavía. Esto pica y se extiende. Mis panas mayulleros, el evento más grande del verano, SummerSlam, quedó en el espejo retrovisor. ¿Pero qué pasa? ¿Querían postre? Cojan su flan de coco, que aquí la acción y la emoción en WWE nunca se detiene. Amigos, y después de haber vencido al fenomenal AJ Styles, Ciampa tiene la oportunidad de enfrentarse al todopoderoso campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, por su presea.
Una tarea muy difícil para cualquier superestrella, ¿no creen? Pero sabiendo que el hombre awesome de WWE, El Miz, estará cerca de Ciampa, quizás Ciampa logre capitalizar en la oportunidad más grande que ha tenido hasta ahora, ¿no creen? ¡Ja! No olviden que El Miz es asombroso. ¿Qué pasará? No sé todavía. Tenemos que esperar para ver el próximo Raw. Todo es posible en WWE. Lo único que no es posible es continuar porque el programa se nos acabó. Pero sin embargo, los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos como siempre reviviendo todo lo mejor de WWE. Ahora camino a Clash at the Castle. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Como Olga!